Bueno, para nuestro ejemplo tenemos aquí previamente creado un data grid con unos datos de prueba. Vamos a ver acá, tenemos 5 correos. Primero está correcto, este está incorrecto. El último no es un correo. Ok. Vamos a utilizar la opción de validación. Entonces entramos aquí a la opción de validación. Y dentro de validación encontramos una llamada Mail Validator. La ponemos acá en nuestro área de trabajo. Y conectamos los dos pasos. Después de conectar los dos pasos, venimos aquí, damos doble clic a My Validación y nos pregunta el primer nombre del file name. Entonces decimos que es el campo mail, o sea, el campo de donde están los datos a validar. ¿Listo? Y aquí nos dice que si queremos configurar la respuesta, entonces decimos aquí, si el correo es válido que queremos que salga, entonces le decimos aquí que salga OK, la palabra OK. Y si es inválido, pues, digamos, se diga no OK. ¿Listo? Y como queremos que se llame el campo donde va a traer los mensajes, digámosle que mensajes de correo. Damos clic en OK y corremos nuestra transformación. Vemos que ha corrido correctamente. Vamos a la vista previa de datos a ver qué nos ha sucedido. Aquí tenemos en el primer paso, en data grid, los correos, y el Byte Validator nos trae un campo llamado result y otro llamado mensaje de correo. Vemos que el primero nos da OK. OK, este nos dice que hay un error no OK, vemos que queda el botón no OK, el otro OK y el otro que no es correo, pues esto dice que no OK. Como vemos, nos ha validado correctamente los campos que son correos y nos ha generado un mensaje de error en los que no lo son. Hasta aquí nuestro ejemplo, muchas gracias. Aquí tenemos letras, vocales y números. Aquí tenemos un validador que solamente va a dejar pasar las vocales. Las vocales correctas pasan a un dummy, a una salida de OK, solamente con las vocales. Y las que no cumplan con ese criterio de validación pasarían a otra tabla diferente llamada error. Vamos a ver cómo se hace esto. Previamente tenemos creado aquí datos de prueba, donde podemos ver que tenemos las vocales y tenemos también números. Tipo string. Venimos acá a la opción validación. Dentro de ella seleccionamos una llamada data validator, la traemos a nuestra canvas, a nuestra área de trabajo y procedemos primero que todo a conectar los dos pasos, el paso de los datos extraídos contra el paso de validación. Ahora el siguiente paso que debemos hacer es crear dos salidas, una por si se cumple la validación y otra por si no se cumple la validación. Para este ejemplo vamos a usar un dummy, una salida normal. 1, 2. A esta le vamos a llamar OK. Y a esta le vamos a llamar error. De tal manera que si pasa la validación, pasaría por el dummy OK. Y si no pasa la validación, vendría al dummy de error. Siguiente paso es conectarlas. Cuando las soltamos nos pregunta acá. Le decimos que como es OK, sería my output of step. Ahora, la segunda conexión es el paso por si hay error. Entonces venimos aquí, conectamos los dos saltos y nos pregunta aquí, error holding of step. Escogemos esa. Aquí ya tenemos configurado cómo va a ser el flujo de datos. Entran los datos, llega el validador, si están OK, entran al dummy de OK. Si no pasan la validación, entran al dummy de error. Ahora procedemos a configurar el data validator. Damos doble clic y empezamos.
El primero es el string name, darle el nombre al paso, vamos a ponerle llamado solo vocales. Solo vocales. Ok. Venimos aquí, le damos nueva validación. Podemos poner aquí otra vez solo vocales. Damos clic en OK. Y ya tenemos una regla creada aquí, en blanco. Como se pueden dar cuenta, en un solo paso podemos crear muchas validaciones para ese campo. Viene acá y pregunta el nombre del dato a validar. Entonces sería en este caso vocales. Venimos acá abajo. Nos pide el tipo de dato, le decimos que es un tipo de dato string. Y acá dice los datos que van a ser los criterios. En este caso serían las 5 vocales de la A a la U. Entonces damos aquí add A, ok, otra vez add E, ok, add y ok, otra vez el botón add, ok, y por último la U. Acabamos de crear aquí los criterios que deben cumplir el dato que trae para que esa validación la cumpla. Damos clic en OK y ahora procedemos a correr nuestra transformación ETL. Run. Perfecto, nos ha corrido correctamente. Vamos acá. Vemos acá, pero primero que los datos venían con vocales y números. En la validación, solo vocales. Y vamos a ver las dos salidas. El OK queda con las vocales A, E, I, O, U. Y el error trae todo lo que no pasa a la validación, en este caso los números del 1 al 5. Hasta aquí nuestro ejemplo. Tenemos aquí el ejemplo anterior de la validación que existía. Vamos a generar lo siguiente. Vamos a entrar un momentico al área de solo vocales, al Data Validator, y vamos a proceder a borrar los valores de criterio de validación. Seleccionamos y le damos remover. Clic en OK. Vamos a entrar aquí a Input y vamos a generar nosotros mismos nuestra propia datos de validación externos. Para eso traemos un data grid. Lo vamos a llamar criterios vocales. O sea, criterios vocales. Vamos a crearle aquí un campo llamado vocales validadas, podría ser. Y aquí vamos a cargar todas las vocales. En este caso serían que el listado de criterios que aprueba para que sean validados por el Data Validator del paso. Ahora que tenemos ya creado el criterio, simplemente conectamos con el validador. Después de que está conectado el validador, damos doble clic sobre la configuración del validador y venimos a la última parte, donde pregunta que si existen valores externos de un paso para validar. Le decimos que sí. Automáticamente se nos activan los otros dos listbox. Nos pregunta primero que todo que de dónde, le decimos que de criterios vocales, que sería el data grid, y nos pregunta específicamente de qué campo, de qué columna de ese data grid. Venimos aquí y le damos vocales validadas. Damos clic en OK y vemos que ahora los criterios de las vocales se encuentran aquí del data grid y lo está tomando de un paso externo. Esto sería muy interesante implementarlo para un proceso de validación de datos paramétricos, por ejemplo, donde tenemos un listado de parámetros que queremos que se cumplan. Podemos mostrarlos de un paso externo, ya sea de una hoja de cálculo, de una tabla, de una base de datos, y poder generar criterios de validación. Si sí lo cumple, vayan a una tabla, y si no, pues que vayan a otro. Corremos el paso y vemos que efectivamente ha corrido muy bien. Aquí están las letras, las vocales con los números. Aquí está la validación, solamente las vocales. Aquí están los criterios de validación, que sería solamente las vocales. Aquí está el dummy de OK. Vemos que la validación pasa correctamente. Y el dummy de error donde traería los números que no corresponden a las vocales. Hasta aquí nuestro ejemplo.
Vamos a ejemplificar con esta práctica cómo podemos configurar el Data Validator para que nos valide valores máximos o mínimos o dentro de un rango. Para nuestro ejemplo tenemos previamente creado un data grid con unos datos de prueba. En este caso son los números del 1 al 10, una variable tipo integer. Y ahora vamos a proceder a hacer la validación. Venimos aquí a validación y escogemos la opción Data Validator, la traemos a nuestro área de trabajo y vamos a traer los dos dummies que necesitamos. Traemos uno por si cumple la validación y otro por si no la cumple. Vamos a darle doble clic aquí, vamos a ponerle OK, o sea, si la validación es correcta, y aquí la palabra error si la validación no se cumple. Conectamos los dos saltos, aquí le decimos que por si está bien, y cuando conectamos le decimos que seleccione la opción de error para que conecte si no se cumple la validación. Ahora vamos a conectar los datos de prueba al paso de validación. Damos doble clic sobre el paso de configuración y procedemos a llenar los datos. Descripción, vamos a decir que validación de números. El campo que va al que se le va a hacer la validación, donde van a entrar los datos, el insumo a validar. Aquí nos pregunta el tipo de dato, le decimos que es un tipo de dato, como vamos a validar números, vamos a decir que es tipo de dato integer. Nos venimos acá donde dice máximo valor y mínimo valor. Y empezamos a jugar con esto. Si yo le digo que tengo un valor máximo de 5, vamos a darle OK. Corremos la transformación. Venimos acá, vemos aquí están los números del 1 al 10 en la entrada de datos. Y en la validación, los números del 1 al 5 cargan en OK y los que sean mayores a 5, o sea del 6 al 10, cargan en la ventana de error. Ahora hagámoslo al revés. Aquí un valor mínimo de 5 y dejamos el campo máximo vacío. Volvemos a correr la transformación. Vemos, aquí tenemos del 1 al 10 los datos. Y aquí en la validación de OK del 5 al 10 y en error del 1 al 4. Como vemos acá. Le dijimos que mínimo 5. Entonces, ahí está. También lo podemos hacer por rangos. Aquí podemos poner aquí, por ejemplo, así. Valor mínimo 2, máximo 5. Corremos la transformación. Quizás tenemos del 1 al 10. Recuerden, aquí en OK quedan el 2, 3, 4, 5. Que era mínimo 2, máximo 5. Y aquí queda el 1 y del 6 al 10. Esos son los rangos de valores con que podemos jugar. Vamos a aprender a validar datos nulos. Para nuestro ejemplo tenemos previamente creado aquí una vista previa con un data grid. Vemos que tenemos 5 registros, 4 llenos con nombres, el registro número 3 vacío. Si le damos vista previa de datos, vemos que el registro número 3 aparece como null. Y tenemos aquí una transformación Data Validator con el OK y el error, o los dos dummies, pues para que salgan. ¿Cómo se debe configurar este Data Validator? Vamos a dar doble clic. Simplemente, aquí simplemente damos el nombre. Pues tenemos aquí el name, pues el name son datos. Tipo de datos es así, ninguno. Y aquí donde dice máximo string, le damos -1 y mínimo string -1. Damos clic aquí en OK, vamos a correrlo. Y vemos que los datos llegan acá, aquí hay 5 registros con el nulo. Aquí ya hay 4 registros, vemos, aquí pasan los 4 registros y abajo pasa el registro con nulo. Hasta aquí nuestro ejemplo de Data Validator de nulos. Vamos a hacer un ejemplo para poder validar datos de tal manera que solamente pasen las cadenas de caracteres y haga lo siguiente. Lo que son solo cadenas de caracteres pase para acá y lo que no sea pase para error.
Tenemos previamente aquí un data grid, vamos a mirarlo, vemos que es de tipo integer y dentro de él encontramos los números del 1 al 5, tipo integer. Si venimos aquí al data validation, vamos a abrirlo, encontramos acá este campo, el que llaman type, y chequeamos la opción verificar tipo de dato, nos pregunta, le decimos que sí, debe estar chequeada, y el tipo de dato, en este caso escogemos el string. ¿Qué quiere decir esto? Que él va a validar todo lo que sea string. Lo que sea string lo pasa para acá y lo que no sea string lo va a pasar a error. Vamos a correr el ejemplo. Veamos el resultado. Aquí tenemos en datos los números del 1 al 5 de un tipo integer. Viene a hacer el validator. En OK no queda ninguno ya que todos son tipo integer. Y en error pasan absolutamente todos los números porque son integer. O sea, ninguno pasó el filtro de validación para hacer un string. Hasta aquí nuestro ejemplo de validación de datos de tipo de formato. Vamos a hacer una implementación de validación de tamaño de cadenas. Para este ejemplo tenemos previamente creado aquí un data grid llamado siglas, donde guarda un campo llamado valores de tipo string. Tenemos aquí la A, la AA y la AAA. Así mismo con la B, la C y la D. Si vemos la vista previa de datos, encontramos así A, AA, AAA, B, W, B, así hasta la D. Entramos acá, tenemos ya creado dos dummies, uno para si pasa la validación, otro si no lo pasa. Venimos aquí a Data Validator, tipo de validación, le damos un nombre, escogemos el campo, obviamente que este campo sería campo valores. Aquí en dice verificación de tipo, vamos a darle que sea tipo string, porque esta va a verificar una cadena de datos. Y acá es donde nos interesa los datos. Dice máxima cadena, entonces podemos decirle, si le decimos 1, todos los va a dejar pasar las que sean de un solo carácter. Vamos a correr el ejemplo. Aquí tenemos A, AA, AAA, B, W, B y así. Y en validador vemos que como leímos que solamente dejar a los palos de 1, en OK aparece A, B, C y D. Y aquí en error AA, AAA, W, B. Veamos otro ejemplo. Seleccionamos acá y le decimos máximo, tenemos acá digámosle aquí, así. Tamaño mínimo 2. Veamos qué pasa. Aquí tenemos todos los datos. Vamos a verlo acá. AA, AAA, estamos viendo aquí el data grid de prueba. Y el validador, como vemos, le dijimos que dejara pasar solamente los que fueran mínimo de 2 caracteres. Vemos que deja pasar los AA, los AAA, los W, los triple B y así. C, triple C, doble D, triple D. Y en errores vemos que quedan los de un solo carácter. También podemos hacer esto con rango de valores. Aquí podemos decir máximo 2, mínimo 2. Vamos a ver qué pasa. Corremos. Aquí están todos A, AA, AAA, B, W, B y vemos qué pasó acá. En el OK, AA, W, WC, WD y aquí quedó 1A, AAA. Vemos que los datos han quedado correctamente. Hasta aquí nuestro ejemplo. Muchas gracias. Dentro de las expresiones regulares o regex encontramos una subclasificación llamada metacaracteres. Estos metacaracteres, como lo vimos acá, lo que hacen es que simplifican algunas cosas
y solamente con una sola expresión podemos llamar rangos de validación bastante grandes. Vamos a ver el primero, que es slash d minúscula. Dice que representa un dígito del 0 al 9, que es lo mismo que equivalente si dijéramos en un metacarácter llave 0 menos y 9 y cerrar la llave. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Vamos a ver un ejemplo de este metacarácter. Previamente tenemos creado aquí un data grid con los datos siguientes de tipo string: A, E, I, O, U, 1, 2, 3, 4, 5. La vista previa de datos. Aquí está A, E, I, O, U, 1, 2, 3, 4, 5. A este vamos a crearle una validación. Entonces venimos acá a validación, data validator, lo traemos a nuestra área de trabajo y traemos dos dummies. Son dos salidas de prueba que vamos a tener aquí a trabajar. A esta la vamos a llamar OK y a esta la vamos a llamar error. ¿Qué van a hacer estas dos salidas? Simplemente, si la validación se cumple, debe ir a OK, y si no se cumple, va a ir a error. Entonces venimos acá, arrastramos con un salto al paso y nos pregunta acá, le decimos la primera opción, que significa que si la validación que va a estar acá cumple, se va para OK. Aquí volvemos a hacer lo mismo, arrastramos hasta acá y escogemos la segunda opción, que significa que si hay error, se va por acá. Después de esto, la entrada de datos la conectamos acá. Ya tenemos listo aquí, vamos a proceder a configurarlo. Entran los datos, se validan. Si cumple la condición, se van a esta salida. Y si no la cumple la condición de validación, se van para esta salida. Venimos acá, damos doble clic y procedemos a crear nuestra primera validación de regex, de metadatos. Vamos a poner aquí ejemplo 1. Damos clic en OK. Damos doble clic acá y procedemos a configurarla. Dice acá, bueno, por defecto trae ese nombre. Nombre del campo que vamos a validar. Entonces tenemos aquí el campo valores, donde tenemos las letras de la A, E, I, O, U, las vocales y los números del 1 al 5. Venimos aquí a esta opción que encontramos acá, que son aquí donde se deben escribir las expresiones regulares. Entonces, la primera sería slash d minúscula. Vamos a correrla. Vamos que ha corrido perfectamente. Aquí están los datos de entrada: A, E, I, O, U, 1, 2, 3, 4, 5. Si cumple la validación, 1, 2, 3, 4, 5. Si no la cumple, trae los datos aquí a la salida que digan A, E, I, O, U. En este caso, todos los datos enteros han pasado para acá. Esto es exactamente lo mismo que haber hecho esta validación. Acá. Y cierro la llave. OK. Corrámosla ahora así. Vemos que entran A, E, I, O, U, 1, 2, 3, 4, 5 y exactamente lo mismo. Los números enteros del 0 al 9 los pasa para acá, y los datos que no cumplen eso, que serían las vocales, pasan para acá. Vamos con el siguiente metacarácter. Damos doble clic acá. Venimos aquí donde dice expresiones regulares y sería las D mayúscula. ¿Este qué hace? Todo lo que no sean enteros, números enteros, no lo deja pasar. Entonces venimos acá que tenemos las vocales A, E, I, O, U, 1, 2, 3, 4, 5 en los datos. Y vemos que ha dejado pasar solo lo que no es número entero, que se dice que serían las vocales. Y el flujo de error caerían todo lo que son números enteros. Este metacarácter sería equivalente a una expresión regular como esta. Abro llave, circunflejo 0 menos 9 y cierro llave. Es decir, todo lo que no sea de este rango, esa negación, sería lo que no es número entero. Vamos a ver. La corremos. Aquí tenemos A, E, I, O, U, 1, 2, 4, 5. Vemos que OK, A, E, I, O, U. Es decir, la salida es lo que no es número entero, lo que está fuera del rango. Y en error vienen los números enteros. Vemos que es equivalente a este metacarácter. El siguiente metacarácter es esto, slash S, que representa un espacio en blanco. Para eso tenemos acá una lista de datos: A, un espacio en blanco, I, O, U. No null, sino espacio en blanco. Como vemos acá, es espacio en blanco, no null. OK. Corremos, venimos acá
y ponemos donde dice expresiones regulares contra las S. Corremos la transformación y vemos que en OK aquí son 5 registros contando el espacio en blanco, y vemos que acá el espacio en blanco, que es un solo registro, pasa acá, y los 4 restantes A, I, O, U pasan para la cadena de error. El siguiente metacarácter es las W. Como es acá, está la W y representa todo lo que son caracteres alfanuméricos, incluyendo el línea abajo o el underline. Tenemos aquí en nuestro ejemplo datos 1, 2, 3, A, E, I y interrogación y los demás que no son alfanuméricos. Vemos que la validación toma todo lo que es 1, 2, 3, A, E, I, que son datos alfanuméricos, y los no numéricos los manda acá a la otra salida. Esto es equivalente, esta es la W, es equivalente a hacer esto. Rango de la A a la Z minúscula y de la A a la Z mayúscula y del 0 al 9 o el signo underline o línea abajo. Si lo corremos, los resultados deben ser exactamente los mismos. Vista previa de datos, los datos, hay alfanuméricos, hay símbolos. Vemos acá 1, 2, 3, ahí, y los de error, que no son alfanuméricos, bajan a la salida de error. Ahora a la inversa, vamos a ver lo que son el W mayúscula, que sería la negación. Ponemos acá en la validación la W mayúscula, la corremos, vemos que es a la inversa. Los datos que no son alfanuméricos ni raya al piso pasan como OK, y lo que es lo contrario, que son los alfanuméricos, pasarían como la negación. Esto también sería equivalente a hacer esto. Circunflejo es la W minúscula. Estaríamos negando. Vamos a ver acá. Y vemos que exactamente ha pasado eso. Los no alfanuméricos pasan y los alfanuméricos pasan como error. A continuación vamos a ver los otros regex, que son los cuantificadores. Entre ellos tenemos los de corchete, por, más e interrogación. Vamos a verlos a continuación. Vamos a empezar con el primero. Estos corchetes nos indican la cantidad de veces que aparece un carácter situado antes del corchete de apertura. Vamos a ver acá. En nuestro ejemplo tenemos dos datos de prueba A y AA. Si en la validación ponemos A y entre corchetes el 2, significa que se va a repetir 2 veces la A. Esa sería nuestra validación. Corremos y vemos que efectivamente la AA pasa como validación y la A con una sola A pasa como que no cumple la validación. Ahora, por ejemplo, si aquí ponemos dentro del corchete el número 1 y volvemos a correr, aquí tenemos A y AA, vemos que no queda, solamente queda la A y entra para que no cumple la condición el AA. Otra variación de estos corchetes sería X, Y, indica que lo que va justo antes de la llave se repite mínimo X veces y máximo Y veces. También podemos poner una X indicando X, indicando que se repite un mínimo de X veces sin límite máximo. Entonces, mínimo tanto. Vamos a ver, tenemos aquí para nuestro ejemplo A, AA de AAA, son los caracteres que tenemos. Y la validación vamos a ponerla de la siguiente manera. A 1,2, que sería que A se repita mínimo una vez y máximo 2 veces. Si corremos nuestra validación, podemos ver acá. Aquí tenemos que entra A, AA, AAA, y que por aquí entra A y AA, que sería mínimo una vez que se repite, máximo 2, y el AAA quedaría acá en la que no cumple la validación. Seguimos con el signo por, que es este caso el asterisco, indica que el carácter que le precede puede aparecer 0, 1 o más veces. Aquí tenemos un ejemplo donde los datos tienen
Los datos son los siguientes: 99, 099, 0099, 00099, 199 y 299. La validación que tenemos nos dice que 0, el asterisco y 99. Entonces, al pasar esta acá, dice que todas las que precedan el 0 asterisco, entonces tendría, así quedaría así: 99, 099, 0099. Y las que no cumplían la validación pasarían a cada error, que sería 199 y 299. Viene el carácter más, indica que el carácter que le precede, o sea, al más, debe aparecer al menos una vez. Aquí tenemos unos datos de prueba que sería N, AN, AAN, AAAN, 4 ANs. La validación sería A más N, o sea que quiere decir que mínimo debe aparecer la A una vez después de la N. Entonces vemos acá y vemos que quedan todas las que empiezan, todas las que tienen al menos una A y terminan en N aparecen, y las que no, que sería la N sola, no pasa la prevalidación. El signo de interrogación indica que el carácter que le precede puede aparecer como mucho una vez. Aquí tenemos los ejemplos: N, AN, AAAN, AAAN y 4 es A y la N. La validación que tenemos dice A, interrogante, N. Entonces, cuando mucho, la A una vez. Aquí vemos, está N, cuando mucho se no aparece, y AN una sola vez. Ya todos los que tengan una A de más estarían aquí como no validación. Entonces, aquí está los datos, la validación, los que pasaron la validación y los que no la pasaron. Ahora vienen los regex de operadores lógicos. Aquí tenemos estos 3 regex de operadores lógicos. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno. Un ejemplo de 2 caracteres seguidos sería AB, sería A seguida por B. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos A, AB, ABC, A, BBC, y vemos que la unidad que cumple la condición es esta. Entonces, ¿qué pasaría? Que A seguida de B pasaría para acá, y los que no cumplen la condición pasarían acá a la segunda. Esa expresión es el O lógico que indica, este se dedica A o B. Se dice que cumpla alguna de las dos condiciones, o A o B. Tenemos aquí datos previos: A pura, B pura, AB, ABC, ABCD. Venimos acá y en validación aparecería A o B, una de las dos. La validación cumple la condición. Vemos que aquí queda el registro A y el registro B, y los demás quedan aquí sin cumplir la condición. Paréntesis de solución para agrupar. Entonces queda, mire, paréntesis AB y cierro paréntesis, quedaría AB como un solo grupo. Tenemos aquí los datos: A sola, B sola, AB completo, ABC y C. La validación quedaría así: abro paréntesis, AB, cierro paréntesis. Si pasa la validación, lo único que pasa la validación completa como un grupo es el registro AB, y los demás quedarían sin cumplir la validación. Nuestro último regex que vamos a aprender a manejar son las de expresiones regulares. Aquí las vemos: es punto, circunflejo, signo pesos, llave abierta, cerrada, llave abierta, cerrada, seguida, llave abierta, cerrada, llave abierta con circunflejo y vuelve y cierra la llave, y los rangos inferior y superior y rangos compuestos. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. Vamos a ver este ejemplo. Abrimos el data grid que tenemos de prueba y vemos que tenemos el abecedario de la A a la Z. Vamos a hacer una validación con corchetes. Vamos aquí a expresiones regulares y ponemos ABC. Los corchetes significan un conjunto de elementos. En este caso, ¿qué significa esto? Que debe cumplir la validación o ser A, o ser B, o ser C, pero que están dentro de este conjunto. El corchete nos enmarca un conjunto. Vamos a correrla. Veamos los resultados. Aquí está todo el abecedario de la A a la Z, y la validación lo que hace es que A, B o C que están en el conjunto nos lo pasa como una validación OK, y los que no son ni A, ni B, ni C pasarían a la parte de la validación de que no la cumple. Vamos a ver otra variación de esta misma regex. Vamos a configurar otra vez aquí y le vamos a agregar al principio donde está el circunflejo. ¿Qué nos diría el circunflejo en este caso? Si está si está dentro de unas llaves, vamos a correrlo, significa negación. Esto quiere decir, aquí tenemos de la A a la Z
el abecedario. Y lo que dice la configuración es circunflejo A, B o C, o sea, es decir, un conjunto de datos que no sea ni A, ni B, ni C. ¿Qué quiere decir esto? Que en la validación correcta pasa el abecedario de la D a la Z, y lo que no cumple esa validación, que sería el circunflejo de negación, que no sea ni A, ni B, ni C, pasarían acá, A, B o C. Ahora vemos un ejemplo cuando vienen dos corchetes seguidos. Veamos acá. Tenemos un ejemplo aquí que tenemos A1, B2, C3, D1, E2, C3, G1 y así sucesivamente. Resulta que venimos acá y creamos una expresión regular de la siguiente manera. Corchete ABC seguido de corchetes 1 y 2. ¿Qué significa esto? Que debe cumplir, primero que todo, que debe tener una A, una B o una C seguido de un 1 o un 2. Vamos a correr la transformación. Y vemos que los únicos que han pasado la transformación es A1 y B2. ¿Por qué? Porque ya C3, entonces no serviría. A pesar de que cumple la C, no está en rango de 1 o 2. Por eso no lo cumple. Y todos los demás aparecerían acá en el resultado. Veámoslo con más calma. Vemos aquí que tenemos A1, B2, C3. Si unimos a la validación, vemos que dice A o B o C seguido de 1 o 2. Lo único que se cumple en esa condición es A1, porque está entre el rango de ABC, y B2, porque está en el rango de ABC y tiene el 2 que está entre el 1 o el 2. Vamos a hacer un ejemplo completo donde se vean la gran mayoría de las expresiones regulares que hemos utilizado. Vamos a utilizarlas ahora en conjunto. Nuestro ejemplo es que vamos a crear una expresión regular para validar un listado de correos electrónicos. Entonces, ¿en qué consiste nuestro ejemplo? Es que tenemos una lista de valores que vamos a evaluar de correos electrónicos que tenemos acá en la parte izquierda, que sería nuestro insumo. Vamos a hacer una data grid y vamos a generar una validación de un proceso de validación de correos que sería una validación con expresiones regulares, utilizando varias expresiones regulares, y nos tiene que botar como resultado una parte donde traiga los correos que pasen la validación en una carpeta llamada correos válidos, y en otra tienen que mandarnos las que no pasen la validación, que sería correos inválidos, como se muestra en el ejemplo. En nuestro primer ejemplo de validación vamos a ver un ejemplo muy básico. Este es de que solo va a validar que tenga el símbolo arroba y que hayan caracteres tanto a la izquierda del arroba como a la derecha del arroba. Esta validación es muy sencilla, sería la que vemos acá al principio. Vamos a primero a ver cómo trabaja y después vamos a explicar la expresión del regex. Aquí en nuestro ejemplo tenemos un listado de correos, como vemos acá, muchas a@.com y los demás. Vemos que de aquí hay unos que sí cumplen la condición y otros que no. Venimos acá, vemos que del listado este la cumple, tiene caracteres a la izquierda y a la derecha del arroba. Este también tiene caracteres a la izquierda y a la derecha del arroba, y este tiene caracteres a la izquierda y a la derecha de la arroba. Si venimos acá a ver la validación, la encontramos acá. Vamos a explicarla en detalle. Primero vamos a tener el primer carácter es un circunflejo, que sirve para decir que es el inicio de la cadena. Después encontramos agrupado acá punto más. ¿Qué significa esto? La agrupación significa que todo lo que está acá tiene que ser un solo grupo de caracteres. Entonces sería el punto es cualquier carácter, y el más es que ese carácter puede ser repetido una o muchas veces. Después vemos el arroba, que obviamente quería que debe contener después de esta línea de caracteres una arroba, y después vamos a encontrar la misma agrupación donde dice punto más. Volvemos a decir que es para cualquier carácter repetido n veces y se encuentra agrupado después de la arroba. Y para finalizar encontramos el signo pesos, que significa fin de la cadena. Vamos a seguir con la validación. Ahora vamos a poner un poco más compleja para que se vea más avanzada y sea más refinada. Ahora vamos a hacer una validación que restrinja que los valores de la primera parte tienen que ser de la A a la Z mayúscula o de la A a la Z minúscula. También puede tener números del 0 al 9 y puede tener punto
guión arriba y guión abajo. ¿Listo? Vamos a ver. Entonces venimos acá, aquí tenemos los correos de prueba, los pueden observar. Venimos acá a la validación y en el campo de expresiones regulares tenemos acá la expresión regular. Vamos a verla acá, que es esta misma. Entonces empezamos, lo primero, que es el circunflejo, inicio de cadena, y el signo pesos al final, que sería final de cadena. Arrancamos con los corchetes, que nos delimitan un agrupamiento, y vemos que dice primero que todo de la A a la Z mayúscula sería el rango que permite, después viene de la A a la Z minúscula, que es el segundo rango que permite, el tercer rango del 0 a 9, que son los que permite. ¿Qué quiere decir esto? Que estos que están así pegados, deja que tenga números alfanuméricos, ya sea con mayúsculas o minúsculas. Y segundo, también viene aquí el más. ¿Más qué? Más raya al piso, underline, punto o guión. ¿Qué quiere decir? Que la primera parte permite que tenga estas validaciones alfanuméricos, punto, underline y guión. Seguido, el más, que significa que para cualquiera. Y venimos con el arroba. Okay. La segunda validación es lo que viene después de la arroba. En este caso dice que paréntesis, que sería agrupamiento, punto más, que diga cualquier carácter, y volvemos a decir, bueno, final de cadena. Vamos a ver cómo queda funcionando esto. Aquí tenemos los correos de prueba, y los que pasaron la validación entran en la parte superior, como vemos acá, a @.com, b@b.com.co, Mario Rayal Piso Parada @hotmail.com, y los que no cumplieron la validación aparecen aquí en la otra parte.